Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, fin de mes 31 de marzo del año 2025. Arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que sale por la plataforma de YouTube. Mingo TV, recuérdenlo porque hay que suscribirse al canal, hay que darle like al programa y hay que tocar la campanita para estar pendiente de las próximas emisiones. Varios programas están concentrados en esta plataforma, en esta cuenta de YouTube. Bueno, por supuesto las de Mingo y por supuesto las de Aquí se habla libertad. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa, a Mingo y a Erika por ser los directores de esta plataforma. A Mingo lo consiguen como Mingo TV en todas las cuentas, Instagram, X, etcétera. Y Erika Mendoza en X la consiguen como @Mentov y en Instagram la consiguen como @Erika Mentov. Gracias a todos los que pasan y van a pasar por la cuenta de patreon.com, Víctor Maldonado C. En algún momento voy a poner el aviso constante para que lo tengan presente. Bueno, por supuesto, darle la grata bienvenida a Miguel Fontán, @Miguel Fontán, porque hoy es lunes con Miguel Fontán, como todos los lunes o como buena parte de los lunes. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Gracias, Víctor. Bueno, como todos los lunes, un placer siempre estar aquí compartiendo espacios para reflexionar contigo y con los que tienen a bien escucharnos. Gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los que nos escuchan. Tú sabes, Miguel, que Venezuela siempre se ha bandeado entre la civilización y la barbarie. Hemos tenido momentos civilizatorios. ¿Ok? Construimos Guri, por ejemplo. Este, Ujú. y hemos tenido largos episodios de barbarie. Y el que mejor, creo yo, lo representa desde el punto de vista del arquetipo y de la literatura, para mí, es Rómulo Gallegos en esa novela Doña Bárbara. Y me vas a permitir unos minutos para pasar por algunos personajes que me llaman la atención. Por supuesto, Doña Bárbara. ¿Cuáles son los valores y el simbolismo de Doña Bárbara, que es la mala de la película o la mala de la novela? Bueno, fuerza, astucia, venganza, oscuridad, superstición, seducción, o sea, se valía de todo de lo que podía valerse para mantener su hegemonía, pero ella es hija legítima de la violencia, porque la novela comienza con un acto de violación. La violan y desde allí, de esa violación, de ese acto de fuerza indebido, pues se construye un personaje resentido, vengativo, oscuro y que se quiere llevar a todo el mundo por el medio. En contraposición tenemos el protagonista, Santos Luzardo, que es aquel que cree en la justicia, en la educación, en la razón, en el progreso, en el orden, en la ética, que viene a restaurar al llano, digamos que algo de la legalidad. Y en tercer plano está Marisela. Marisela, que es la hija de doña Bárbara, que es todo lo natural, todo lo silvestre que puede ser la hija de doña Bárbara en ese momento, pero que es redimida y educada por Santo Luzardo y por supuesto termina siendo después la muchacha de la película. Ahora, en el camino hay un conjunto de operadores que dan sentido a esta trama social. Lorenzo Barquero era un borracho, ¿ok? Mr. Danger, el arquetipo, por supuesto, del intervencionismo extranjero típico digamos, del decantamiento ideológico de esa generación del 28. Balbino Paiva el servil, el bruto, el obediente ciego, que es el capataz de doña Bárbara. El llanero noble y justo que es Sandoval, que es el apoyo de Santos Luzardo. Ño Permalete, que es el juez parcial al servicio de los intereses corruptos, corrupción, desidia, servilismo legal, o sea, la judicialización de la corrupción. Mujiquita, el secretario inocuo, de gran pobreza cultural, pero sobre el cual se monta como que la esperanza de Juan Bimba que quiere echar para adelante. Juan Primito, supersticioso, ingenuo, servil, de mentalidad servil, supersticioso, devoto de doña Bárbara. El brujeador, por supuesto, digamos, ahí le metemos toda la superstición el venezolana. Y entonces alrededor de esto se monta una trama
desde mi punto de vista, muy optimista, porque al final doña Bárbara se pierde en el llano y se impone, digamos, el mandato civilizacional de Santos Luzardo. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención, por supuesto que invito a todos a releerse o a leerse en serio la novela Doña Bárbara, que siempre se malogra porque se la mandan a leer a los niños en bachillerato. La gente, esa y Cien años de soledad son novelas malogradas por la forma como se quiere enseñar, ¿no? Pero al final, digamos, una gran reflexión sobre en lo que estamos nosotros siempre encajados, que es precisamente la barbarie, por un lado, que se cierne sobre nosotros y que tiene muchísimas expresiones y muchísimos operadores, ¿no? Uno puede decir en siglo XXI, mira, barbarie que puede ser elegante, pero es barbarie, pero es barbarie. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo en los términos, incluso me parece muy bien cómo empezaste el programa con el relato de Doña Bárbara y su aplicación a los tiempos de hoy. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, cuando uno habla de civilización, históricamente se asocia a sociedades que alcanzan altos grados de desarrollo, tanto en la organización social como en la tecnología, como en la propia economía compleja, las artes, la ciencia, la infraestructura. Es decir, cuando tú hablas de civilización, estás hablando de ciudades y sistemas políticos complejos, este, que están asociados al desarrollo, en contraposición con sistemas políticos, sociedades primitivas o salvajes. Pero ya lo habíamos hablado una vez cuando estábamos hablando del tema de la ilustración. Bueno, yo creo que a la barbarie le pasa lo mismo. Hay una barbarie, ¿verdad?, que está inmersa dentro de esas sociedades relativamente complejas o complejas, porque también pasa en Europa y en Estados Unidos, que para mí no se puede asociar con el primitivismo. O sea, no es asociable al primitivismo porque, por supuesto, están insertas dentro de esas sociedades y esas economías complejas, sino con una ruptura deliberada de los lazos racionales que sostienen esa sociedad. Tiene que ver con lo que hemos hablado de la ilustración. Es decir, en medio de esa estructura o de ese ambiente complejo de leyes que se supone que deberíamos tener más desarrollo relacional e intelectual, resulta que hay una sociedad que rompe de forma deliberada o a través de la manipulación los lazos racionales que la sostienen. Y yo creo que hoy en día muchas de las sociedades, a pesar de estar en países desarrollados, tienden hacia la barbarie. Estamos en barbarie no solamente por el contexto, ¿verdad?, económico, político y social, sino porque nuestros lazos racionales están rotos. ¿En qué sentido? Aquí en Venezuela, y lo hablábamos hace poco, tu identidad, tu coherencia, tu forma de pensar, tus argumentos válidos o los políticamente correctos no viene dada por la limitación que tú te pongas, en términos generales estoy hablando, sino por la pertenencia al grupo en el que tú estás. Ese colectivismo, que no solamente es en función de un acto político, sino en función de una forma de estar en el mundo, para mí rompe los lazos racionales que tiene que tener cualquier sociedad. Y ya para mí eso es estar en barbarie. Cuando tú no eres capaz de sentarte a pensar en los argumentos del otro, de sentarte a reflexionar sobre los argumentos del otro, tú estás en presencia de lo bárbaro. No necesitas violencia como históricamente se ha enseñado. ¿Qué es la barbarie? Bueno, los bárbaros entrando, destruyendo todo, violando mujeres y niños, matando a los hombres. No, hay una barbarie mucho más sutil. Por supuesto que esa barbarie todavía nos acompaña. Las redes sociales están llenas de esa barbarie, que si agarraron a un malandro no sé qué y lo apalean, que si una mujer engañó a su marido allá por el Medio Oriente y le tiran piedras, que si el narcotráfico agarró a un chamo que les pitó y lo descuartizan, por supuesto que esa barbarie nos acompaña.
Pero esa barbarie que es primitiva es fácil de identificar. La peor barbarie que tenemos nosotros es que dejamos de ser racionales, dejamos de pensar en los argumentos racionales y nos hemos dedicado a ser simples divulgadores de un mensaje que alguien en el grupo dice, este es el mensaje, este es el enemigo y estos son los parámetros. Y esa barbarie, que es mucho más difícil de ver, porque esa barbarie contiene lenguaje, porque esa barbarie contiene a lo mejor intelecto, esa barbarie radica principalmente en que se rompieron todos los lazos racionales y por ende la dificultad de poder argumentar y contraargumentar una postura se hace casi que imposible. Tú sabes que me haces recordar el libro de Ana Teresa Torres, La herencia de la tribu, ¿no? Porque lo que estás planteando en el fondo es, bueno, hay siempre va a haber una tensión, una muy fuerte tensión entre el criterio individual, entre la modernidad inherente a ti y por supuesto los promedios sociales, lo que la tribu te exige, ¿no? Se ve, por ejemplo, en los colegios, los líderes positivos y negativos marcan la tendencia. Si tus hijos se consiguen con un líder negativo, se fregó eso, ¿ok? Lo ves en los partidos políticos donde no hay ninguna otra forma de mantenerse dentro de un colectivo político que el servilismo perruno. O sea, tú no puedes sino ser parte de ese promedio porque si no se expulsan. Eso es lo que se llama el pensamiento grupal, el síndrome del pensamiento grupal, como siempre digo, es clásico, forma parte de los estudios clásicos de la ciencia política. O sea, al final, digamos, la barbarie es la sumisión al grupo irreflexivo. ¿Ok? Por ejemplo, Exactamente. yo te oía y pensaba en la terrible situación del Estado mexicano. México es una república con instituciones que se juxtapone a un poderoso sistema de narcotráfico que se ha dividido el país en cárteles y que cogobiernan, que se han mezclado, homogeneizado con el poder político y que tiene, por supuesto, sus saldos. Este, Uno de ellos son los saldos, por supuesto, de lo despiadado que terminan siendo para resolver sus problemas, con campos de exterminio, secuestros, convocatoria falsas para reclutar, o sea, recluta forzada. El narco mexicano hace recluta forzada y te desaparece de la familia y aprovechándose, por supuesto, de la pobreza, de la ingenuidad de la gente. Entonces, claro, la otra cosa que a mí me parece importante es digamos, la referencia a la ilustración. La ilustración o modernidad es control y dominio de la naturaleza, normas universales que nos obliguen a todos y una ética también universal de donde nosotros podamos resolver nuestros propios dilemas morales. Entonces, la barbarie no es nada universal, sino es No, precisamente las fisuras por donde se impone la astucia, el, 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 el poder y por supuesto el miedo. No en balde la hacienda de Doña Bárbara se llama así, el miedo. Y por lo tanto el poder desmedido, el poder que no consigue límites. Y que insólitamente deja de ser racional en la misma medida en que alrededor de tu imagen se mezclan el mito. O sea, se construye el mito de no te metas con mi líder, que mi líder es lo máximo, no le demos la contraria porque además si no te mete una brujería. Hay de todo. Ahora, cuando tú te metes en este país en donde oye, hay que ser muy ingenio para no creer que aquí hay brujería, digamos, la especialidad de la brujería del poder. sí. Este, y por lo tanto, todo lo que eso pueda significar, tú dirás, wow, la manipulación, el resentimiento, todo eso construye formas de ver el mundo que no son civilizadas. No, no, no son civilizadas, Víctor, me das pie a colocar una frase que quizás puede ayudarnos a entender la perspectiva de la que estamos hablando. La barbarie moderna o la barbarie en la modernidad es una fractura del tejido social.
Porque la barbarie en estados modernos, ¿verdad? En los que tú bien dices, estados inmersos donde hay leyes abstractas y universales, donde la ética no es particularista sino universal, donde las relaciones dejaron de ser el grupo primario, sino que amplías un capital social. Esa barbarie no es un estado, no se refiere a un estado primitivo o ajeno a la civilización, sino al proceso interno que surge cuando se corrompen los pilares que sostienen una comunidad, que son, ya lo hemos hablado nosotros en este programa, la verdad, el diálogo y la confianza. Esos tres pilares, ¿verdad? Probablemente el que nos oye dirá, no, pero falta otro, sí, está bien, pero al menos esos tres pilares, la verdad, el diálogo y la confianza, son fundamentales para hacer el tejido social y para hacer capital social. Esa barbarie, precisamente, busca corromper esos pilares. ¿Y cómo los busca corromper? Bueno, primero desde el punto de vista en el que el colectivo te dice tu forma de ser y estar en el mundo. El colectivo no es un espacio donde tú vas y a generar una acción política o una acción social que nos beneficie a todos. No, es una militancia. El colectivo cuando te exige militancia ya está rompiendo el pilar de la verdad. Por supuesto, ya está rompiendo el pilar del diálogo porque no hay posibilidad de que tú tengas disidencia frente a lo que se dice. Pero además de eso, cuando el ciudadano se acostumbra a la mentira, como herramienta de política de dominación del que llega a hacerse líder. Entonces, como decía, como decía Arendt, ¿verdad? Con Eichmann, el sujeto ideal para el gobierno tiránico no es el que está convencido, Ajá. está indiferente de verdad y la mentira, sirve exactamente igual como el que está despolitizado. Yo no sé si me escucha porque me Que te salió. perdí un momentico porque te quedaste congelado. ¿Puedes repetir la idea, por favor? Sí, a mí me salió la conexión es inestable. No sé si se escuchó lo que mencioné de Aren. No, no lo escuchamos. Te quedaste congelado en ese momento y no te pudimos escuchar. Ok, Aren, después de su reflexión de Eichmann en Jerusalén, establece algo así como que el sujeto ideal para un gobierno tiránico no es el que está convencido, sino el que es indiferente, el que siente indiferencia entre la verdad y la mentira. En una sociedad militante, lo primero que tú tienes que romper es con la verdad, porque el relato no viene dado en función de la verdad, sino el relato viene dado en función de los intereses que le convienen al que lidera ese grupo. Entonces, la primera ruptura que hace un individuo cuando se hace parte de un colectivo, ¿verdad? Sobre todo un colectivo político, es una disociación de la verdad. Aquí la verdad no importa, lo que importa es el relato. Vamos a construir. El oráculo. Importa el oráculo del líder, ¿no? Importa lo que conviene a ese liderazgo y por lo tanto deja de ser verdad. Comienza a ser mito. Sí, exactamente. Entonces, ahí, como tú dices, ahí entran varios elementos. Entra el oráculo, que es aquel que te va a conformar por lo menos las formas. Entra el que escribe el relato, que es el que le va a dar significación a ese oráculo. Entra el que te va a ayudar a difuminar ese relato. Y entra el militante, que es el que te va a ayudar a defender ese relato. Que Frente son a los él, personajes, todos esos personajes están en la novela. todo Todos. eso, por eso Oyen, te digo, están los militantes, están los intérpretes, están los brujos, están los que te meten miedo, están. exacto. Por eso te digo que me pareció muy, muy, muy buena la forma como comentaste, como comenzaste, porque nos da pie a que esa novela, si uno logra verla desde una perspectiva crítica, es lo que sucede hoy en día. Pero además de estos elementos que nosotros podemos llamar y alguien puede decir, bueno, pero esa es teoría. Sí, pero es una teoría que está inmersa en la realidad y que te ayuda a explicar la realidad. No es una teoría disociada. Entonces, tú tienes una sociedad, ¿verdad? O un grupo, vamos a decirlo así, porque la sociedad está fragmentada en varios grupos. Tienes los que, como nosotros, no se cansan de buscar la perspectiva crítica, ¿verdad? Eso no quiere decir que tú estés en contra siempre de todo, solamente vas a estar en contra de lo que la perspectiva crítica te diga, mira, esto es manipulación, esto es mentira.
Esto no es porque obedece a unos objetivos muy personales. Y también tiene la parte de la sociedad que es militante. Si tú te quedaste sin argumentos, ¿cuál es la primera pregunta? Hay dos cosas que hace un militante cuando se queda sin argumentos. ¿Tú qué propones? Porque él no está buscando reflexionar el mundo, él está buscando seguir. Dame una propuesta que me convence y yo te sigo. Y así no se puede construir. Y tú que fuiste profesor muchos años, sabes que la modernidad es un proceso en la que la sociedad se apodera culturalmente de ese proceso. No es un proceso que te diga, mire, señores, le trae la modernidad, agarren ahí como quien reparte caramelo. Si la sociedad se acostumbra a ser militante, jamás va a ser una sociedad moderna, porque siempre va a estar requiriendo, como tú dices, la deidad, el Mesías, el gran líder, y si esa sociedad tiene suerte, bueno, tendrá años de buenos liderazgos, pero si esa sociedad tiene mala suerte, tendrá años de malos liderazgos como nos pasó a nosotros. Entonces, si el individuo deja, ¿verdad? De un lado, esa necesidad permanente de estar en el grupo, no, es que Víctor es mi amigo y yo no lo puedo criticar, oye, porque es mi amigo. No, usted en lo privado puede seguir siendo su amigo si usted quiere, usted se toma un café, pero cuando estás en el espacio de lo común, de lo que nos afecta a todos y de lo político, él deja de ser tu amigo y pasa a ser un ciudadano más. Hasta por respeto a la amistad debe ser así. Si usted de verdad quiere a alguien como amigo, dele el puesto de par. Porque si usted es un alcahuete de esa persona, usted no le está dando el puesto de amigo, usted más bien le está diciendo, este tipo es medio brutico, pero yo lo tengo que proteger. Y eso, de verdad, es lo peor que puede pasar. Por un lado, o recibir usted precisamente esa desmejora intelectual en el que te dice, tú eres muy brutico para entender esto, solo sígueme. En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos casos, no hay una valoración del otro como un par. Entonces, la invitación es esa, a que la sociedad salga de ese maniqueísmo, salga de esa barbarie, porque si podemos dejar hoy en el ambiente el tema de que la barbarie es precisamente ese proceso interno de la sociedad que busca corromper los pilares que sostienen a la comunidad, que son la verdad, el diálogo y la confianza. Bueno, nosotros hemos hecho la primera piedra, hemos puesto la piedra fundacional de un nuevo liderazgo y de una nueva posibilidad de país. Porque mientras tú veas al liderazgo como la deidad, como el que le vas a prender la vela para que te conceda el milagro, aquí no vamos a tener ni modernidad ni posibilidad de cambio. Y siempre vamos a tener barbarie. Tú sabes que otra característica de la barbarie moderna es que no está interesada ni en los resultados ni en la rendición de cuentas. Yo estaba pensando, en una empresa moderna, tú puedes ser muy CEO, si no presentas resultados, te vas. ¿Ok? En una empresa moderna tú podrás ser muy woke, pero si la protagonista de Blancanieves comete tantos desaciertos, hay que, digamos, mandarla a callar. O sea, más allá, digamos, de la amistad o que me caiga muy bien o que no me caiga muy bien. Hay todo un escándalo por las posiciones políticas y el desparpajo y el desplante de la protagonista de Blancanieves, que además no se parece al personaje. En fin, cosas de Disney. Ahora, en el caso de la política venezolana, a pesar de que nosotros nos pretendemos modernos, nosotros no tenemos ningún interés ni en la rendición de cuentas ni en la eficacia de la política. Entonces tenemos políticos de los que sabemos y no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas de que no pueden rendir cuentas porque sería, digamos, una autoincriminación en cosas inaceptables, ¿ok? Pero tampoco le exigimos resultados, que estamos pegados a santos que no hacen milagros. Entonces, este es el peor, digamos, de los sistemas bárbaros, en donde además de que hay brujería, la brujería es absolutamente ineficaz. Este, y eso está para nuestra reflexión, porque a pesar de que nosotros nos pretendamos modernos, en el espacio más importante de la vida social, que es el espacio de la política, nosotros nos comportamos de verdad, digamos, no nos comportamos como ciegos seguidores. O sea, somos, digamos que vamos detrás del flautista de Amelín.
directo para el barranco, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, anoté eso que acabas de decir, no somos capaces ni de exigir rendición de cuentas ni de pedir resultados, ¿no? Eso es peor incluso que yo creo que la religión, porque tú esperas por lo menos del Dios al que le rezas el milagro, ¿no? O sea, por lo menos le dice, bueno, en algún momento, ¿verdad? Yo no te puedo pedir rendición de cuentas porque, bueno, no, no te puedo comprender. Tu campo de acción está más allá de lo racional, pero algún resultado te pido, o sea, cúmpleme el milagrito. Y si no, bueno, me busco otro y empiezo hasta que dé con el que me cumple el milagro. Bueno, lo peor, Víctor, es lo que tú acabas de decir, es que al político ni siquiera, al político que tú conviertes en deidad, ni siquiera le estás pidiendo que haga el milagro. Lo hablábamos antes, ¿no? O sea, ¿cuál era el milagro? Bueno, el milagro era el cambio, el cobrar. Entonces, bueno, está bien. ¿Cuándo fue que dijiste? No, el 29 ya esto está listo, ganamos y cobramos. Bueno, no es el 29. Vamos a darle, no, una semanita más, ya estamos a punto. Entonces empiezan a salir todas esas mentiras que si ya casi Venezuela y todo el otro diciendo que ya las estructuras del Bueno, poder. digamos que la estafa masiva de lo que significó ya casi Venezuela a mí me Claro, tiene claro. sorprendido. Los tipos llegaron, Porque, ¿cuánto? En una semana, $2 millones, no sé. Y la verdad es que tenía proponentes absolutamente obvios, o sea, Simonovis. Y de repente entonces Simonovis sigue allí, la gente sigue. Mira qué interesante, porque es que el país nuestro está lleno del brujeadores, de Melquíades, ¿ok? De falsos curanderos. Y lo peor es que siguen Simonovic allí donde está y gente sigue diciendo que es un tipo serio, ¿ok? sí, Sigue la sí. gente buscándole sentido, resultado y la trayectoria al tipo de ya casi Venezuela, que no sé cómo es el jefe de mercenario, no sé ni siquiera cómo se llama, y la gente sigue pendiente de que haga el milagro. O sea, Bueno, puros brujeadores, ¿ok? porque, El misticismo, pura superstición, pura leyenda. porque ahí pasa, Víctor, lo que habíamos hablado, no recuerdo si en el programa de la semana pasada o de la antepasada, ¿verdad? La gente elige creer las mentiras porque le resulta más fácil hacerlo. O sea, en la política, lo que habíamos conversado, la política se convirtió en ese ticket de lotería que tú no esperas ganártelo o tienes muy poca probabilidad de ganártelo, pero que te ayuda a aliviar tu condición miserable que vives actualmente. Entonces, claro, tú no puedes derrumbar esa empresa azarosa, esperanzadora, porque entonces imagínate, ¿a qué te quedas? Ya no te aferras a Dios, es decir, bueno, Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Ya no es Dios aprieta pero no ahorca, ahora es, no, María Corina es un gran líder y después, antes fue Guaidó es el líder y después vendrá otro. ¿Por qué? Porque el ciudadano ha perdido el sentido de la política y eso es una de las consecuencias precisamente de la barbarie. No solamente que le da pie a que la mentira sea un mecanismo de dominación, por un lado, por ejemplo, la creación de enemigos ficticios, que ya lo hemos visto hasta el cansancio desde el punto de vista del régimen, la erosión de la realidad compartida, o sea, si tú ves en los canales del Estado, hay una realidad diferente a la que uno vive, y por supuesto la cultura del miedo. Eso está ahí presente. Pero también está presente la erosión de la racionalidad en el espacio público. Entonces tú, ante el espacio público, tú entras siempre con una mediatización tóxica, ¿verdad? Que es toda esta serie de influencers a capa y espada que se convirtieron en propagandistas, ¿ok? Que no son personas que buscan encontrar dónde están los espacios de verdad o dónde está el espacio de la realidad, sino precisamente todo el tiempo mediatizarla a favor de una parcialidad política. El tema del desprecio, y eso lo vivimos nosotros, el desprecio del antiintelectualismo o el intelectualismo al servicio de la mentira, que es peor, ¿verdad? Desprecias el conocimiento experto o el conocimiento o la teoría, porque, bueno, no, esto no se adapta a la realidad y para despreciarlo dices que yo soy pragmático, ignorando incluso lo que es pragmatismo. O sea, eso no solamente es ignorancia, sino es un rechazo activo a los mecanismos que permiten la reflexión para soluciones complejas. Y después tienes lo que hemos dicho hasta el cansancio,
los significantes vacíos. Es decir, un lenguaje que se vacía, ¿verdad? Que se convierten en etiquetas, en eslogan huecos, hasta el final. Pues, ¿quién sabe qué es hasta el final? Bueno, cada quien le dará la interpretación, o lo que es la guerra, vacías esas categorías, vacías esos significantes, ¿verdad? Para que te sea más fácil establecer acuerdos en favor del grupo. Y lo peor, Víctor, escuchándote, y bueno, y todo lo que hemos hablado antes del ticket lotería y todo eso, es que la barbarie se convierte en una elección de estar viviendo en la sociedad. O sea, es la comodidad de vivir en la mentira. Es el fetichismo de ese líder que en algún momento, si Dios quiere y si las consecuencias se vuelven favorables para él, nos dará el orden que queremos y el progreso que queremos, pero solamente si Dios quiere. Y lo más importante es, o una de las cosas importantes también, es la indiferencia ética. O sea, aquí no vamos a distinguir entre lo bueno y lo malo, no tenemos moral. ¿Por qué? Porque como esto, la forma de estar en el mundo viene dada por la deidad en la que convertimos el político, bueno, el político no rinde cuentas. ¿Por qué? Porque el político trabaja en función de sus intereses y siempre va a haber algo, ¿verdad?, que va a tener que responder porque sus intereses no son los intereses de la sociedad como un todo, sino son sus intereses. Y lo hemos visto. Nosotros, el último ejemplo maravilloso. Sale el liderazgo político montado en una tarima y dice, es que la gente estaba, el 9 de enero, es que la gente estaba a borbotones en las calles, fue una marcha gigantesca, maravillosa, y bueno, y la otra persona que estaba al lado, días después dice, no, es que no se pudieron lograr las cosas porque no había tanta gente en la calle. Dos personas montadas en la misma tarima con un discurso contradictorio. ¿Por qué? Porque la mentira es la que se vuelve la mediadora de toda la relación política y social. Entonces, no queda más remedio al ciudadano que ha renunciado a su pensamiento crítico a renunciar a la moral para no pedir rendición de cuentas, porque si pide rendición de cuentas está fuera, renunciar al pensamiento crítico, porque empieza a deshacer la estructura que creó para esa esperanza, ¿verdad? Y, bueno, y se encuentra solo en el mundo. Eso es como cuando Nietzsche escribió que Dios ha muerto. Bueno, imagínate, el liderazgo político muerto. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y tú qué propones? Entonces pasarás diciendo todo el tiempo, tu forma de hacer política será, ¿y tú qué propones? Buscando ese Mesías que llene el vacío, el vacío que tenía antes de tú crear esa deidad política. Y eso en una sociedad es terrible porque ya la civilización no se constituye como un proyecto ético. La verdad como pacto político, el diálogo como práctica radical de interrelacionar y de manejar las expectativas, y la ética de la responsabilidad. Porque si algo pierde el individuo cuando está en el grupo, es la responsabilidad de sus actos. Entonces, mira, ¿por qué hicieron eso? Porque nos dijeron que teníamos que hacerlo. Y así pasa con todo. Entonces, el panorama no es muy bueno mientras tengamos una sociedad que esté inmersa en la barbarie en los términos que lo estamos diciendo aquí. Ahora, tú sabes que cuando tú el recuento de los políticos uno tras otro, porque ya en esto llevamos 25 años y algunos hemos envejecido, yo recuerdo el capítulo, la escena que nos presenta el primer libro de los Reyes, capítulo 18, y es el profeta Elías enfrentado a los 450 profetas de Baal. Y Elías le dice, vamos a hacer una vaina. Como aquí lo que está en juego es la verdad, ustedes, vamos a ver si Baal es real o si es mi Dios el real. Y yo lo invito a ustedes, como ustedes son más, que comiencen de primero. ¿Ok? Agarren una res, sacrifiquenla, pártala en trozos, colóquenla en el altar y pídanle a Dios a Baal que mande fuego y que, digamos, acceda a este sacrificio. Y bueno, y Elías, efectivamente los 450 profetas de Baal empieza a hacer eso, cantan, gritan, se desesperan y no sé qué, y pasa todo el tiempo y sucede que Baal no respondía y decía Elías, ¿qué será? Que está en el baño.
¿Será que está dormido? ¿Será que tomó demasiado? Y al final ya sabemos que los 450 profetas de Baal fueron absolutamente defraudados por Baal porque Baal no existía. Y después llega Elías, que era el único profeta que quedaba en ese tiempo, reza a Yahvé y Yahvé, por supuesto, a su ofrenda le manda fuego. Hay un salmo que viene a colación. Creo que es el Salmo 115, ¿no? Que dice, estos líderes tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen narices pero no huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, de su garganta no sale ningún sonido, iguales a ellos son quienes lo fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Entonces, este Salmo 115 es una completa impugnación, porque está diciendo, tú creas tu ídolo, ídolos que no sirven para nada, pero tú tienes la responsabilidad porque tú creaste ese ídolo y tú has puesto en él su confianza. Entonces pasa como los profetas de Baal, esperando un fuego que no viene. Ahora, lo que yo planteo es, para el ciudadano eso tiene sentido. Ser profeta de Baal, crear ídolos de barro que no tienen vida, es confiar en ellos. Viene entonces Tiene la sentido. reivindicación de la novela en Marisela. Pero Marisela, siendo hija de Doña Bárbara, silvestre, salvaje, es reivindicada, es el arquetipo de la transformación y la esperanza, porque con esa tesitura de Marisela se supone que hay una oportunidad para la imposición de la civilización. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Es posible la reivindicación? Sí, la reivindicación es posible, pero por supuesto que la sociedad tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Por supuesto que se puede reivindicar, no a corto plazo, porque las capacidades que tú necesitas para hacer esa reivindicación no están construidas. O sea, el individuo durante años y durante generaciones pasó a ser siempre un súbdito del intelectual que le gustaba y lo leía los domingos cuando existía periódico en sus columnas, un súbdito del grupo político, un súbdito de los intereses de otros, y eso, por supuesto que tú no aprendes a ser libre de la noche a la mañana. Claro que a mí Rosa de Luxemburgo no me gusta para nada. Sin embargo, hay unas expresiones, así como las expresiones que uno pueda sacar de Robespierre en su momento, ¿verdad? Que tú las puedes reflexionar y pueden encontrar sentido. Ella tenía algo así, un dicho de algo así, como que la libertad es siempre libertad, o sea, la libertad siempre será libertad para quienes quieran pensar diferente. Y eso en una sociedad acostumbrada a estar mimetizada en los anhelos de un colectivo difuso que tiene siempre que ser una representación política que lo guíe, que lo enmarque, que lo encauce, es muy complicado entender, porque la libertad no solamente lleva la responsabilidad de las propias acciones, sino la soledad del pensar diferente a veces. Y eso, bueno, tú y yo somos ejemplos de eso en muchos de los casos cuando hemos compartido en grupos que se alejan de la verdad. Porque alguien puede decir, bueno, pero ¿y quién tiene la verdad? La verdad la tienen ustedes. No, la verdad yo creo que es, para mí, la verdad como tal, como un destino, como un lugar al que se llega, no existe. Sobre todo nosotros andamos de este plano, la veamos más clara y sí, sí era. La verdad es una búsqueda constante y permanente, alejada de nuestras preferencias a veces y nuestras inquietudes y nuestras formas de ver la vida, que nos invitan a pensar en la realidad tal cual sucede. El pensamiento científico te dice, bueno, hace un experimento y si ese experimento tiene los mismos resultados aquí en la China y en Pekín, entonces es una verdad. Pero dentro de 10 años cambian las tecnologías y resulta que ese experimento que se hizo en el 2025, en el 2035, da resultados distintos porque se cambian las condiciones. Entonces la verdad cambió. No es que la verdad cambió,
es que la verdad es una invitación constante a ver la realidad tal cual es con los elementos que tenemos. Entonces, una persona que renuncie, ¿verdad? A la posibilidad de ver la realidad tal cual la padece, sino que quiere creer en lo que el Mesías le está diciendo, es decir, léase y entiéndase, según el programa de hoy, el líder político que subió a la categoría de Mesías y de intocable, por supuesto que tienes que cegarte, no solamente hacia esa búsqueda constante de ver la realidad tal cual es, sino también que ceder tu capacidad crítica, si es que alguna vez la tuviste, para poder aceptar acríticamente las pautas y los lineamientos que coloca. Porque cuando una persona dice durante 10 años, el régimen está más débil que nunca, y resulta que esos 10 años lo que hace es que el régimen está más fortalecido que nunca, bueno, usted tiene que decir, yo no puedo pensar en eso ni lo voy a cuestionar, yo simplemente lo voy a creer y voy a buscar en la realidad elementos que me dicen que eso es cierto. Llegará un punto en que, por supuesto, agotado de tanta pendejada, usted se dé cuenta que la cosa no es así y en el mejor de los casos, si usted ha renunciado a su pensamiento crítico, si usted escoge la manipulación y la mentira como concierto de formas de ver la vida, entonces usted tendrá que buscarse otro líder que le mienta un poquito mejor. Pero en todo caso, no tenemos una sociedad que esté dispuesta no solamente a asumir los retos de la modernidad, sino a asumir los retos y la responsabilidad de un futuro mejor para todos. Porque es como el vecino. O sea, uno tiene en un edificio un vecino que tiene la música a todo volumen y por lo general los vecinos que hacen, los otros vecinos que le molestan, llaman a la junta de condominio para que le diga al vecino que tiene la música a todo volumen, olvidando que ellos también son responsables y corresponsables del orden de esa comunidad, porque la junta de condominio está para otras cosas. Hay conflictos que se median entre vecinos y conflictos que se median entre la lógica. Por eso es que cuando nosotros vivimos en la barbarie, en esta barbarie que estamos hablando, nosotros acabamos de disolver la posibilidad de relaciones racionales. Y entonces tenemos relaciones de fuerza y de imposición o simplemente relaciones de sumisión. Para cambiar eso, el individuo tiene que cambiar. Para cambiar eso, tiene que dejar de preguntar la nefasta, ¿y tú qué propones? O en el mejor de los casos, los valientes dicen, agarra tu fusil, como si se tratara de un acto simplemente. La falsa dicotomía entre o votamos o nos matamos, ¿no? La célebre y la vieja falsa dicotomía. Ahora, lo triste de aquellos que preguntan ¿y tú qué propones? Es que son los patrocinantes de una opción única y mesiánica. O sea, si esto tuviese algún sentido, y por eso, digamos, nuestro repaso de la barbarie, es que si hubiese algún hilito institucional del cual guindarnos, probablemente esto tendría el salvación. Pero es que no hay, esta es una barbarie absoluta, sin opciones alternativas, porque es que no hay opciones. O sea, aquí es o crees o mueres, o como dice, digamos, el obvio de Guaidó. La verdad que Guaidó dice, si tú no piensas como yo, eres chavista. O sea, estamos jodidos porque entonces uno vamos a tener que apagar el pensamiento y vete. O sea, si no piensas como Guaidó, eres chavista. Bueno, ese es el problema del mesianismo, o sea, del fundamentalismo. O crees o mueres. O crees o, digamos, eres mi enemigo. O nos matamos o votamos. Y la verdad es que la realidad venezolana ha demostrado que tiene muchos grises y en todo caso muchos lapsos y muchas realidades que la gente no quiere reconocer, pero tendría que reconocer. Y por eso es que yo los invito a que leamos de nuevo a Doña Bárbara. ¿Por qué? Bueno, porque es que tenemos que nosotros, a ver, imbuirnos de una realidad en donde hay una tensión constante, pero que tiene muchos personajes. La barbarie tiene muchos personajes, la civilización debería de tener muchos personajes, y peor aún, como se nota ya en la novela, hay bárbaros disfrazados de civilizados y civilizados disfrazados de bárbaros. O sea, ahí hay un problema que nosotros tenemos que resolver y que no hemos logrado resolver, entre otras cosas porque nos negamos a la verdad. Mire, yo le voy a dar datos de la verdad. Una verdad.
La forma como nos ven los venezolanos que están en el exterior y han estabilizado su situación es una forma excesivamente cómoda porque ellos definen cuál es la tarea y nos la mandan a hacer a nosotros que vivimos aquí. Es una verdad que no nos gusta reconocer porque cómo vamos a ofender a la gente de afuera que también son venezolanos. Sin duda son venezolanos. Yo les reconozco además todo el derecho a la participación política. Lo que les pido es que si ellos creen que la cosa se resuelve con penuria, es que se vengan a compartirla porque eso es congruencia, que eso es congruencia. Yo sé, esa es una verdad. La segunda verdad, nuestros líderes no son eficaces, nos duela o no. ¿Ok? La tercera verdad, tenemos 25 años viviendo con unos líderes y un liderazgo que se venció. Y nosotros hemos fracasado en la renovación del liderazgo. O sea, esto es, yo me imagino que el infierno es esto. O sea, los mismos personajes, los mismos, tienen 25 años con nosotros, dando vueltas, a veces son gobierno, a veces son oposición, los mismos, los mismos. Digamos que ustedes podrían contarlo y a lo mejor son las mismas 1000 personas, por ser muy generosos en el número, son los que han determinado nuestro fracaso y nuestra calamidad en un cuarto de siglo. Y nosotros hemos sido muy eficaces porque nosotros no hemos sido capaces de renovar el liderazgo. No hemos sido capaces, no hemos tenido, bueno, porque en el momento en que se podía renovar, no se renovó, ¿saben? En ese momento tuvo más fuerza, incluso el, el, el dolor novelesco, ay, se murió, él dijo que le diéramos la oportunidad a su sucesor, etcétera, lo que fuera, lo que quieran ustedes al respecto. ¿Ok? Entonces, claro, Yo, y eso, digamos, montado a veces sobre episodios temerarios, que no heroicos, que nos han dejado muy cansados, muy agotados, muy desvalidos y muy arruinados. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la trama para desbancar la hacienda del miedo, para destrozar a Doña Bárbara y para darle una nueva oportunidad a una nueva etapa de civilización? Civilización para la que, que no tenemos acuerdo. Aquí, por ejemplo, dicen, civilización es igual a una economía privada y la gente dice, no, 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 PDVSA es del pueblo. No, 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 a mí no me vas a quitar mi Sidor, con mi Sidor no te metas. No, 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 no. O sea, bueno, y entonces, aquí, por ejemplo, hay que resolver la tragedia de una organización de municipios que no tiene ningún sentido porque no tienen capacidad de autogestión económica. No, 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 no. Con mi municipio no te metas porque esta es mi forma de repartir poder, cargos y privilegios para la gente de mi partida. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos? Decimos, mira, esta economía hay que dolarizarla porque no, 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 no. La soberanía comienza por la moneda. Y en eso estamos. ¿Y quiénes son los que dicen? Los mismos 1000 personajes que tienen 25 años odiándonos el parque. Los mismos 1000. Los mismos 1000. Entonces, sí, así no hay forma. No hay forma. Yo recuerdo, por no, ejemplo, la circunstancia esa donde este, el, el, la agenda liberal era igual aquí en Venezuela a la agenda woke. Yo decía, pero espérate, aquí hay un problema con la escuela, aquí hay un problema con la familia, aquí hay un problema, digamos, elemental con el agua, con la luz. Vas a empezar por allí, qué loco. Ok, entonces, sí, la verdad es que cuando vamos a preguntar por la barbarie, yo me quedo con lo que dice el Salmo 115 que vuelvo a leer. ¿Ok? Porque el Salmo 115 dice, iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Entonces nosotros formamos parte de esa idolatría de la nada, idolatría providencialista. Nosotros los hemos creado. Nosotros hemos construido cercos, no te metas con él. Qué insulto, ¿cómo te vas a meter? Nada, es un político cualquiera. Ahora, por supuesto, la pregunta que yo me hago es si la barbarie se combate con barbarie. Yo me temo que no. Hay una etiqueta de la civilización. no, 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 yo creo que no. La barbarie en los términos de violencia, alguien te podría decir, bueno,
Tú podrías combatir la violencia con violencia y el que gane impone su forma civilizatoria. Bueno, sí, pero la barbarie de la que estamos hablando, todo lo contrario, porque la barbarie de lo que estamos hablando es que se rompe precisamente esa relación racional. La barbarie de la que estamos hablando tiene que ver con el intelecto y con las capacidades racionales de cada individuo, y tú no la puedes romper siendo más militante que el otro. Precisamente, el grave problema que nosotros tenemos es que la militancia, nosotros lo conversábamos antes, el episodio de las vacunas y las no vacunas en el COVID creó dos grupos, igualmente militantes cuando no mediaba la razón del individuo. Es decir, o creían las vacunas de manera militante y no las cuestionabas y decías al otro anticiencia, como me dieron a mí, tú no crees en los médicos con esa payasada, ¿verdad? O te vuelves antivacuna e irracional de la misma forma que el otro te está increpando. Esos dos extremos, si no media la razón, si no media la posibilidad, este proceso de ver la realidad y encontrarle su esencia, es barbarie y no se combate. La barbarie no es que una puede terminar arropando a la otra, pero fíjate, los que no cayeron en esto, es decir, los que, bueno, efectivamente, no mira, ya va, esa no es una vacuna, es un tratamiento experimental, no sé qué, se salvaron del COVID, pero entraron en la irracionalidad de la política venezolana y se volvieron defensores del liderazgo de forma irracional. ¿Por qué? Porque si tú renuncias a tu capacidad crítica, si tú no eres capaz de confrontarte contigo mismo, confrontar la realidad y confrontar las presiones sociales, y además de eso, tu identidad y sentido viene dado por un grupo, usted está fregado, usted es bárbaro, en los términos que estamos hablando en el programa. Y esa barbarie no se combate con otra barbarie. Eso queda, es una batalla en la que nadie gana. La única manera de combatir la barbarie, o por lo menos la barbarie que estamos hablando nosotros, es dejar de entender la mentira, dejar de ser cómodos ante la mentira, ¿verdad? Y buscar, por ejemplo, como decías tú, no solamente de pedir rendición de cuentas, sino ser capaces de pedir resultados. Porque la civilización, al final y al fin de cuentas, Víctor, o por lo menos así lo pienso yo, no es un logro estático, alcanzamos la civilización y listo, ya está, ya somos civilizados. O mira, somos civilizados porque tenemos internet a 40G. No, la civilización al final de cuentas es un proceso ético que está en permanente construcción. Como es un proceso ético que está en permanente construcción, la esencia de esa civilización radica en el compromiso individual por priorizar valores que trasciendan el propio interés en lo común, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son esos valores? Que sea esa búsqueda de ver la realidad tal cual se presenta, la justicia, que no es la administración de las leyes, sino la justicia y la dignidad humana. Eso nos trasciende a nosotros como individuos, pero también nos beneficia. El tiempo que nos trasciende nos beneficia, porque todos quisiéramos que la dignidad humana fuese un elemento principal dentro de los proyectos políticos, pero no lo es. Entonces, este proyecto civilizatorio no se reduce a que tenemos leyes e instituciones. ¿Sí? En Venezuela hay ley para todo, instituciones entre comillas. Exige una ética práctica que no solamente guíe esas decisiones cotidianas, sino también que me permita a mí decir, un momentico, si este es mi representante político, no es un Dios, no le tengo que prender vela y por lo tanto no tengo que hacer incuestionable todo lo que él dice. Al contrario, si es mi representante y yo soy un tipo profundamente democrático, yo le tengo que exigir cuentas sobre las acciones de él y también exigir resultados. ¿Para qué? Para que el tipo se baje de esa megalomanía o la mujer se baje de esa megalomanía y nos conduzca hacia un bien común. ¿Qué es el bien común? No tiene un contenido. El bien común es la generación de oportunidades para que todos desarrollemos una vida digna de ser vivida. Pero tú sabes que Entonces, parte del bien común es el pluralismo, ese que tú dices, porque ¿cuál es el claro, problema? No se construye bien común desde el fundamentalismo. Entonces, algo así, no, no, con mi líder, aquí no se habla mal de, o sea, cuando tú dices aquí no se habla mal de, y todos los extremos dicen aquí no se habla mal de, tú estás construyendo exacto. a Baal aquí y a Baal acá.
Exacto, Va por eso, versión A y va al versión B. Y en el medio, exacto. 150 profetas, falsos profetas que no logran que Baal muja. O sea, no logra que haga nada, ni que mande fuego del cielo, ni que se apropie de su ofrenda. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos, los líderes tienen que aprender a bajar y a discutir y a debatir. Y por supuesto, los ciudadanos tienen que aprender a bajar o a subir, a discutir y a debatir, sin apelaciones a dominen, sino, digamos, discutir sobre los cursos. ¿Cómo es posible que se haya transformado, qué sé yo, el ir a votar en un dogma y no había forma de discutirlo? Ahora, por ejemplo, No hay forma de no, discutirlo el todavía. dogma cambió, es ahora no ir a votar. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es Sí, eso? pero en esa dicotomía estamos. Y precisamente lo que tú decías, para Miguel Fontán, la responsabilidad recae en la sociedad, porque la representación política es como una consecuencia. Si tú tienes una sociedad que promueve el liderazgo mesiánico, que requiere el liderazgo mesiánico, que estamos contigo así seas un hablador de pendejadas, tú no vas a tener otra cosa que habladores de pendejadas, Víctor, porque es la representación política, es la consecuencia de una forma societal. Entonces, si la sociedad quiere un político distinto, la sociedad tiene que empezar a cambiar. Entonces, cambia con qué? Con la ética práctica que hablamos, la ética de la responsabilidad que decía Weber, ¿verdad? Que las acciones se miden por las consecuencias en el tejido social y las asume, pero también con la forma de ver la política y lo político de manera distinta. Si usted quiere y es romántico, bueno, piense en la política como el arte de negociar futuros compartidos, no importa, pero piénsela así, es decir, algo, ¿verdad? Algo que tiene como función esencial mediar entre los conflictos, transformar la diversidad de intereses y colocarlos en un acuerdo social que nos permita avanzar. Pero un acuerdo social, es decir, un acuerdo que antes de eso permita la disidencia y permita la discusión y la contraargumentación para ver la esencia, no un acuerdo cuando usted se queda sin argumentos porque la realidad es muy obvia, usted dice, bueno, ¿y tú qué propones? Ahí no hay posibilidad de acuerdo social. Por ejemplo, en algunos países de Europa, si tú pierdes, renuncia. Aquí, si tú pierdes, te enchufas más. Te quedas, La exacto, segunda, los griegos tenían razón respecto al poder, siempre eran muy suspicaces. Y si tú hubieras tenido poder, lo mínimo que te tocaba era irte de la ciudad 2 años. ¿Ok? claro. Entonces, el tema, por ejemplo, aquí de los mandatos eternos, eso no tiene ningún sentido. Usted renunció, chao. Póngase a trabajar, demuestre que tiene algún bufete de abogados donde usted puede trabajar o da clase, etcétera. Pero uno ve a los políticos estos que no trabajan, que tienen muchísimos recursos más que el promedio, que uno no sabe cómo hacen y siguen allí. Y luego otra realidad que yo creo que hay que discutir, el mundo de los likes, el mundo de las nuevas influencias que son escandalosas. Ahora, eso dice mucho de la sociedad. Si tú consumes crónica policial, entonces tú eres una sociedad de ese nivel. Si tú confundes escándalos, chismes, mareos y humo, si ese es tu consumo, entonces dice mucho de ti, de lo que está pasando o de lo que está ocurriendo en el país. Si tú consumes unos, digamos, unos influencers que ahora se llaman así, escandalosos, chabacanos, mentirosos y para colmo, profetas del pasado, que después dicen yo te lo dije, entonces usted dice mucho de usted lo que consume. Si usted consume pornografía, dice mucho de usted. O sea, esa es la verdad. La pornografía está allí, el que la consume forma parte de la comunidad. Entonces, digo, si usted consume Exacto. pornografía política, usted verá. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo presente, hay que tenerlo presente, porque nos ha Sí, hecho mucho daño. O sea, de nuevo, nosotros no podemos ser la gran manufactura latinoamericana de dioses falsos, de puros baales. Y ojo, América Latina está tan fregada como nosotros. Basta ver a Petro y a Lula para entender, digamos, la no, magnitud de nuestra tragedia. es que volvemos otra vez, es la sociedad, tú no vas a tener, los políticos son consecuencia de esa forma de estar en la vida y de pretender estar en la vida. ¿Usted quiere políticos distintos? Cambiemos la sociedad.
Mientras que la sociedad siga siendo apática o despolitizada o irracional o militante, usted tendrá políticos que mejor puedan jugar esas capacidades. Si usted es un líder, ¿verdad? Y hay una escala, eso lo sabes tú mejor que yo. Hay una escala en las organizaciones que se mide la madurez que tienen los empleados, ¿verdad? El más inmaduro es el que necesita decirle todo el tiempo y el más maduro es el que necesita, mira, estos son los logros y él se organiza. Si nosotros somos una sociedad de inmaduros, creo que, corrígeme, la categoría creo que era E1, no me acuerdo ahorita cuál es, pero vamos a suponer. El liderazgo situacional, eso Ok. es lo liderazgo Vamos emergente. vamos a ponerle un número. Vamos a suponer que eso es el uno. Ok, si nosotros somos una sociedad de uno, tenemos que tener un líder autocrático o preferiblemente lo tienes, el que te dice cómo hacer las cosas. Y tú no puedes ser una sociedad de cuatro con un líder así porque vas a chocar, porque cada quien se organiza. Pero es la consecuencia, el liderazgo político es la consecuencia de la sociedad. ¿Quiere la sociedad un liderazgo político distinto? La sociedad tiene que cambiar. No puede ser ni sentirse cómodo y esperar a que el otro le diga cómo es y él solamente concentrarse en ir al trabajo. Mira, nosotros estábamos hablando antes de los antídotos y yo decía que el más romántico que vea la política como el arte de lo posible. Pero también tenemos que entender que la política es la custodia de lo común. Y eso exige fortalecer instituciones que protejan lo que tú decías antes, que son los derechos universales, las leyes abstractas, que permita que los sistemas de justicia sean independientes y que efectivamente impartan justicia y que contrarresten la tentación autoritaria de concentrar el poder. Y otra cosa muy importante, la política, más que la política, el ciudadano tiene que tener memoria activa. Es decir, tiene que tener la capacidad de aprender de los errores, no repetir los errores. No estamos ahorita en una falta de memoria colectiva. Votamos, no votamos, si votamos, vamos a votar. Esta vez sí, esta vez no, esta vez vamos. Eso de la política es el compromiso del ciudadano, que allí es donde está la reserva moral de resguardar las instituciones. Ok, las instituciones solo funcionan y tiene sentido si el ciudadano es capaz de escandalizarse por su falta de respeto a las instituciones. Por ejemplo, el gobierno socialcomunista de España se acaba de tener la última obsesión es contra la cruz más grande del mundo que está en el Valle de los Caídos, a las cuales les cambió el nombre. Entonces tú dices, bueno, no hay un problema más importante en España que la Cruz del Valle de los Caídos, que además es monumento nacional, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se resuelven las embestidas, las patadas de burro autoritarias de Sánchez Castejón? Bueno, que los ciudadanos respeten, o sea, hagan respetar las instituciones. Entonces, las instituciones no son solo las organizaciones que tienen un mandato, sino son los grandes acuerdos que te permiten precisamente a ti llevar adelante llevar adelante una conducta social. Entonces, eso es lo que está faltando. Aquí, por supuesto, no hay ningún respeto a las instituciones porque aquí, desde antes, éramos bárbaros. A nosotros nos importa la ley para nada. ¿Ok? A nosotros nos importa la política muy poco. A nosotros nos hemos puesto a reflexionar, oye, ¿qué importancia tiene el relevo político? No nos importa el caudillo alfarocero de Caldera y Pérez reeligiéndose hasta la muerte del uno y del otro. Acción Democrática practicando la más vulgar hegemonía corrupta, los copellanos siguiéndoles siendo, digamos, especie el mingo en el que todos tocaban, los militares jugando a un rol que nunca les ha correspondido. Entonces, claro, y nosotros, yo siempre digo, ¿cuál era la conducta del venezolano? Las muchachas de Caracas yéndose al Fuerte Tiuna, a ver si se emparejaban con un cadete, la jaladera de bolas Alfaro, el caudillo Alfaro. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que construir instituciones morales mucho más sólidas y mucho más resistentes. Esta circunstancia que estamos viendo es sobre todo, hijo legítimo, de la hegemonía de Capriles, Julio Borges, Leopoldo López, Henry Ramos Alup, que habiéndose ganado por un pelo, pero se ganó el referéndum para la reforma constitucional que promovía la reelección presidencial 3 meses después cuando Chávez dijo, bueno, que la reelección sea para todos, se salieron del juego y perdieron por forfait.
ese es Capriles. O sea, tiene nombre y apellido, Capriles, Borges, Henry Ramos, Leopoldo López, estaban allí, fueron ellos y la ilustre generación del 2007. Entonces, bueno, cuando tú Sí, y planteas, cuando tú lo ves así y tú dices, wow, ¿qué institución nosotros podemos levantar desde la mentalidad bárbara del saqueador del poder? Muy poca, muy poca. Y eso sí, vamos a tener que tenerlo presente. Tus últimas y yo, palabras de este programa. y yo metería ahí, Víctor, también a María Corina, porque siendo ella la conductora de una fracción que supuestamente veía lo moral, que era la fracción, ¿cuál es? El 20, ya se me olvidó, 16J. 16J, la sometió precisamente a los rigores de los proyectos particulares de cada uno, porque fue la fracción la que en la última decisión de mantener o no mantener a Guaidó se plegó. ¿Por qué? Bueno, porque eran los intereses. Entonces, ahí no se salva absolutamente nadie. Uno porque impusieron la agenda y otros porque decidieron no romper con esa agenda y mantener la continuidad. Ledesma desde allá, ¿no? Que montó la gran trama diciendo que él había votado por Guaidó por diferencias de conciencia. No me vengas a joder. Por eso, por Entonces, eso te digo, ahí no se salva pues, nadie. sometido a hacer una discusión de 2 o 3 días intensa. Él llegó y desertó de la decisión e invocó problemas de conciencia. Por favor, o sea, Ledesma. O sea, ese es Ledesma. Y después, Por digamos, eso. ellos invocaron el problema de la falsa conciencia, porque al final la fracción 16J se pliega al interitanismo cuando empezaron a pagarles a los diputados Por eso los te fondos. digo, por eso te digo. De nuevo, ¿dónde están las instituciones morales? Y ahí el gran llamado No hay, porque la moral, porque ahí es donde vamos. Sí. porque es que la historia se escribe en los detalles. Miguel, nos tenemos que ir. Dale, no, 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 dale. Gracias a todos Empieza, y nos vemos empieza el en otra programa siguiente. oportunidad.